Una excelente noticia. Tras un intenso debate, el congresista Alejandro Muñante logró que la Comisión de Justicia apruebe por insistencia la restitución de la detención preliminar en caso de no flagrancia. Escuchemos. Solicito que se pueda poner a votación una cuestión previa para que esta comisión pueda aprobar la insistencia de la autógrafa de ley aprobada el 16 de diciembre del año 2024, presidente, para que se dé un dictamen por insistencia y no como el que está planteando usted en esta comisión. Por ende, presidente, planteo formalmente la cuestión previa. Bien, señores congresistas, aprobado la cuestión previa, ponemos al voto la insistencia. En consecuencia, ha sido aprobado por mayoría el dictamen recaído por 17, aprobado con 17 votos. Se propone explorar la posibilidad de establecer un plus de exigencias en términos de debida y especial motivación que impone la detención preliminar judicial, que no podrá limitarse a una mera transcripción del requerimiento fiscal. La comisión ha acogido la propuesta del Poder Ejecutivo, incorporando un inciso que establece la realización de una audiencia de control para confirmar o rechazar la detención preliminar. Esta audiencia, propuesta en una mesa de trabajo del 23 de enero de 2025, se llevará a cabo el mismo día de la detención, excepto en el caso del literal C del numeral 1, con la presencia obligatoria del fiscal, el imputado y su abogado defensor. Si el abogado de libre elección no asiste, sin justificación, será reemplazado por un defensor público. El juez resolverá de manera inmediata durante la audiencia, garantizando un proceso ágil y respetuoso de los derechos fundamentales del imputado. Esta medida ya había sido propuesta en una mesa técnica anterior organizada por el congresista Alejandro Muñante del 21 de mayo de 2024, donde se discutió la constitucionalidad de la detención preliminar en Perú. En una de las intervenciones de los juristas invitados se destacó la necesidad de una audiencia de control dentro de las 24 horas posteriores a la detención con posibilidad de apelación, y se sugirió medidas alternativas como la detención domiciliaria. También se enfatizó la importancia de desarrollar el artículo 324 del nuevo Código Procesal Penal para proteger la presunción de inocencia y las fuentes de investigación. Por otro lado, se criticó el abuso de la detención preliminar y se abogó por garantías específicas como la confidencialidad, el respeto a los derechos fundamentales y la sujeción a principios de proporcionalidad y razonabilidad. De igual forma, se propuso eliminar las investigaciones preliminares secretas y evitar filtraciones en el procedimiento. Finalmente, esta audiencia ya estaba prevista la Ley 27379 del año 2000, en su artículo 2, numeral 1, que regula las medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares. Habiendo concluido la presentación del predictamen, le damos el uso de palabra al congresista Alejandro Muñante Barrios. Muchas gracias, presidente. A ver, se ha dicho, presidente, en su exposición de que la autógrafa que se había aprobado en el Congreso de la República no plantea soluciones al tema, que no se había considerado los elementos razonables y que por ende era necesario crear un nuevo articulado. Presidente, los elementos razonables ya estaban establecidas en la autógrafa que se aprobó en la madrugada de la última sesión del Pleno del Congreso. Por ende, presidente, a mi juicio considero que esto es un acto indolente para con la población, ya que
Todos esperamos, presidente, la restitución de una medida tan importante para poder luchar contra la criminalidad. Sin embargo, lo que hemos visto más bien es un acto de sumisión y abdicación de nuestras funciones como legisladores a la voluntad insólita del Ejecutivo de querer, mediante una observación de una norma, pretender desdibujar, desnaturalizar una propuesta legislativa. Presidente, las observaciones no son para exigirle o pedirle al legislador que añada, quite o introduzca contenido que el legislador en el momento del debate no decidió colocar. Las observaciones que realiza el Ejecutivo son para poder observar temas técnicos. Por ejemplo, si la norma contraviene o no la Constitución, si la norma va a implicar una duplicidad de leyes, etcétera, etcétera, pero no para pedir al legislador, mira, a mí no me gusta tu ley, agrega esto y quítale el otro. Presidente, el Poder Ejecutivo tiene facultad iniciativa. Si ellos quieren modificar o entrar a un debate sobre el contenido de la propuesta, tienen que presentar su proyecto de ley. Pero lo que yo veo realmente con bastante preocupación es que desde esta comisión que usted preside, ha decidido seguirle el juego al Poder Ejecutivo y ha irrespetado el trabajo de los legisladores, del Pleno del Congreso, quien decidió, después de un debate, aprobar la reincorporación con algunas modificaciones, creo yo, bastante objetivas. Y, presidente, eso no se puede tolerar más. De verdad que estamos sumamente preocupados porque usted dice en su exposición que no se plantean soluciones. Yo no sé si numerar 132 delitos es una solución. Más bien, lo que yo veo es un grave problema que lo ha manifestado el congresista Ventura, lo ha manifestado la congresista Luque, que hay delitos que se han dejado de lado. Eso es un problema, presidente. Eso no es una solución. Entonces, presidente, lo que hubiésemos hecho nosotros es aprobar por insistencia la autógrafa que se aprobó y luego, si es que el Ejecutivo plantea modificaciones, mejora, porque toda norma es perfectible, entonces hubiésemos entrado a un debate posterior, no en este momento. Dejamos en indefensión a los ciudadanos frente a aquellos violadores, criminales, que habiendo pasado el tiempo de la flagrancia, hoy gozan de total impunidad. ¿Por qué? Porque hasta que le dicten la prisión preventiva, muchos de ellos ya se habrán sustraído de la justicia. Eso es, finalmente, presidente, lo que se ha logrado a través de esta dilación innecesaria, primero por parte del Poder Ejecutivo y luego por parte de la Comisión de Justicia, creo yo, en concordancia con la presidencia del Congreso, porque debo decir, presidente, que cuando nosotros solicitamos el acta virtual a la presidencia del Congreso para poder juntar la firma de los voceros y lograr una exoneración del dictamen y precisamente evitar esta dilación que estamos en estos momentos, se nos negó el acta por parte de presidencia del Congreso diciendo que ustedes tenían que dictaminar. Y miren lo que estamos hoy dictaminando, un problema, no una solución. Por ende, presidente, nosotros vamos a votar en contra de este dictamen y vamos a insistir con la insistencia, valga la redundancia, de este dictamen que se aprobó en el Pleno del Congreso. Muchas gracias. Bien, una pequeña aclaración al respecto. La comisión justamente acoge estas observaciones del Ejecutivo justamente para debatirlo, recoger las propuestas. Y esta es una propuesta simplemente de la comisión. Entonces, esto está para mejorarlo y que hoy día debemos terminar esto porque en realidad como está esperando la ciudadanía, pero tampoco podemos desnaturalizarlo porque eso sería también dilatar mucho más. Entonces, por lo tanto, yo creo el debate que hoy se ha generado es importantísimo. Ha podido haber errores justamente para subsanar y para eso es el debate que hoy se ha convocado la comisión. Entonces, por ello yo creo que no hay ningún asunto de dilación, más bien lo que queremos es que esto se resuelva lo más pronto posible. De esa forma la ciudadanía sienta la tranquilidad de que el Congreso está trabajando a favor de ello, ¿no? Muchas gracias.
por favor, la señor palabra, congresista. Sí, presidente. Usted ha dicho que esto no es una dilación. Lo que yo mencioné que es una dilación, usted ha dicho que no es una dilación. Permítame responderle. Sí es una dilación. ¿Por qué? Porque esto significa, presidente, foja cero. Esto es foja cero. Es decir, si se va esto al Pleno, vamos a tener que aprobarlo en 2 votaciones. Si no logramos exonerar de segunda votación, vamos a tener que esperar una semana más en el Pleno, es decir, marzo. Y luego, si es que el Ejecutivo observa la autógrafa de ley nuevamente, vamos a volver a dilatar. La insistencia, presidente, solamente necesitaba la aprobación de nosotros, nada más, y se acababa. Por ende, presidente, esto, me reafirmo, sí es una dilación. Gracias. Le damos el uso de palabra al congresista Diego Bazán Calderón. Muchas gracias, señor presidente. Me gustaría estar sorprendido, pero ¿sabe por qué no estoy sorprendido? Porque yo recuerdo claramente la noche del 12 de diciembre del año 2024, donde se puso a debate este tema, y usted insistió con su comisión, con la presidencia, de precisamente plantear una serie de modificaciones que gracias a algunos congresistas que están aquí hoy presentes, como la congresista Luque y el congresista Muñante, no se realizaron. Y finalmente logramos que se acoja precisamente un dictamen que fue presentado al Ejecutivo. El Ejecutivo lo ha observado con leguleyada, señor presidente, no nos hagamos los tontos. Hoy el entorno presidencial está duramente cuestionado y con posibilidad de que sean ellos, aparentemente, ellos sean sometidos a esta detención preliminar. Entonces le devuelven, señor presidente, este dictamen, lo observan y finalmente lo que usted hace lamentablemente es caer en el juego. Les está haciendo el juego, porque pretender precisamente la modificación es empezar de cero. Y vamos a caer en el mismo círculo vicioso porque el Ejecutivo no pretende de ninguna forma que este tema se apruebe. Y cuando usted le vuelva a presentar, lo va a volver a observar y vamos a regresar a esta comisión y vamos a seguir semana tras semana en el mismo tema cuando la población claramente está exigiendo que este tema se restituya. Señor presidente, le pido la reflexión. Este no es un debate político, es un debate técnico y si nos ponemos a enumerar lo que vamos a tener precisamente es lo que ha dicho la congresista Luque. Va a ser una norma que no se va a poder aplicar y vamos a volver a hacer el hazmerreír del Poder Judicial y del Ministerio Público y de los especialistas en la materia que están siendo sumamente críticos con el dictamen que se pretende sacar. Renovación Popular, señor presidente, no va a apoyar definitivamente y si este tema se aprueba tal como usted lo está planteando, vamos a plantear un dictamen en minoría porque no es justo lo que la población está exigiendo, que es la lucha frontal contra la criminalidad. Y lo que usted nos está entregando es algo que no se va a poder aplicar en la práctica y que definitivamente favorece a esos delincuentes que hoy gozan de total impunidad. Gracias. Gracias, señor congresista. Le damos el uso de palabra al congresista Alba Prieto. Gracias, presidente. Un saludo a todos los colegas. Bueno, creo que es lamentable que estemos en esta situación esperando este trabajo de la comisión y encontrarnos que tenemos un nuevo proyecto de ley. Efectivamente, coincido con lo que han hablado mis colegas y aquí se está dilatando de todas maneras. Cuando se aprobó este proyecto de ley, porque esto realmente empezó mal, cuando se aprobó el proyecto de ley fue, y acordémonos, en receso. Fue virtual la convocatoria a esa sesión semipresencial, la mayoría estábamos fuera del país o simplemente en nuestras regiones. Y sí, cometimos un error, aprobamos este proyecto de ley, pero creo que lo subsanamos. Y el último día del Pleno se logró aprobar como presentamos los proyectos de ley, que estamos aquí los que presentamos, la congresista Luque, Muñante y mi persona. Y creo que eso fue un gran logro al final, porque, como dicen, al mejor cazador se le escapan las palomas, pero rectificamos. Pero, oh sorpresa, el Ejecutivo observa el último día
dilatando, y cuántas personas se han quedado impunes. Eso es lo que ha pasado con todos los delincuentes. Y nuevamente, en esta comisión en receso, nos hemos demorado un poco bastante, en ver este tema. Y oh sorpresa, nos encontramos con un nuevo proyecto de ley, que efectivamente, en marzo, si se aprueba, puede tener observaciones y también serán 15 días hábiles y observará el último día el Poder Ejecutivo. Totalmente de acuerdo con mis colegas que tenemos que ir por la insistencia. No podemos ser cómplices de la impunidad. No podemos tener más ataques porque no estamos de acuerdo con lo que está pasando. Y si bien ha habido estas observaciones del Poder Ejecutivo, totalmente fuera de lugar, quiero uno por uno, porque no se ha expuesto aquí, exponerlas. Primera observación, menos delitos con detención preliminar. Se quiere que esta medida solo se aplique a ciertos delitos graves, dejando fuera a los delitos de corrupción y económicos. Esto haría más difícil atrapar a funcionarios corruptos y obtener pruebas en su contra, lo que podría aumentar la impunidad. Segunda observación, subir el requisito de la pena mínima a 8 años. Solo se podría detener preliminarmente a personas acusadas de delitos con penas mínimas mayores de 8 años. Esto dejaría fuera muchos casos importantes de corrupción y crimen financiero, limitando la capacidad de la justicia para actuar rápido. Tercera observación, cambiar de juez en cada etapa. Se plantea que el juez que coordena la detención preliminar no pueda decidir luego sobre la prisión preventiva. No hay pruebas de que esto afecte la imparcialidad, pero sí generaría más burocracia y retraso en los procesos. Cuarta observación, prohibir usar las mismas pruebas en diferentes etapas. Se propone que las pruebas usadas para detener a alguien no puedan servir después para justificar su prisión preventiva. Esto obligaría a fiscales y jueces a buscar más pruebas en poco tiempo, haciendo más difícil mantener a los delincuentes bajo control. Quinta observación, pedir explicaciones más detalladas a los jueces. Se quiere que las resoluciones de detención preliminar tengan un nivel extra de justificación. Esto podría hacer que los jueces se enreden en formalidades y que algunos casos se caigan solo por tecnicismos. Sexta observación, castigar a jueces si no explican bien sus decisiones. Se propone que los jueces puedan ser sancionados o incluso enfrentar cargos penales si sus resoluciones no son suficientemente claras. Esto podría hacer que muchos jueces eviten ordenar detenciones en casos sensibles por miedo a represalias, debilitando la lucha contra la criminalidad. En ese sentido, señor presidente, las observaciones del Ejecutivo no fortalecen el debido proceso ni protegen los derechos fundamentales. Por el contrario, generan obstáculos innecesarios que dificultan la persecución del crimen organizado y la corrupción, imponen barreras innecesarias para fiscales y jueces, afectan la efectividad de las investigaciones y pueden generar impunidad y desconfianza en el sistema de justicia. Por lo que si el objetivo es mejorar la aplicación de la detención preliminar, señor presidente, la solución no está en restringir su alcance, sino en optimizar su aplicación mediante estándares objetivos y controles efectivos, asegurando que se respeten los derechos fundamentales sin debilitar la lucha contra la delincuencia y la corrupción. Esto debe lograrse a través de nuevas iniciativas legislativas que surjan de un debate consensuado con el Poder Judicial y el Ministerio Público. Yo, señor presidente, realmente le pediría que fuéramos a la insistencia. No podemos seguir dilatando este tema. La población espera una respuesta de nosotros y creo que esta comisión tiene que estar a la altura y poder aprobar hoy día la insistencia como se aprobó el 12 de diciembre. Gracias.
Muchas gracias, señora congresista Alba. Le damos el uso de palabra al congresista Valdemar José Cerrón Rojas. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, colegas. Desde que se manifiesta un trabajo en el Congreso de la República, el trabajo legislativo, colegas, no puede estar supeditado a la presión mediática, ni tampoco al comentario antojadizo de algunos congresistas que refuerzan que el Congreso de la República apoya, induce, ¿no?, a temas de la criminalidad. Y muchos congresistas se avergüenzan de eso y por eso cambian inclusive hasta la voluntad de su voto y su trabajo político, legislativo no lo están cumpliendo como tal. Yo quisiera preguntarles, por ejemplo, a los congresistas, ¿en qué momento, cuando dice los supuestos anteriores para acusar la orden de detención, se requiere que el imputado se encuentre debidamente individualizado con los siguientes datos, nombres, apellidos? ¿Eso en qué afecta? 2. La orden de detención es de carácter reservado y será puesta en conocimiento de la policía y el fiscal. ¿Acaso acá no se sabe que antes de que uno se entere que tiene carpeta fiscal, ya la prensa está divulgando el caso del imputado? Eso más bien es apoyar la criminalidad. Porque si la prensa tiene conocimiento de un personaje político, también lo tienen los delincuentes. Es decir, la carpeta fiscal sale antes de la investigación, señor presidente, y acá no quieren decir eso. Eso es apoyar la criminalidad, ser cómplice de lo que sucede en nuestro país. Debe prohibirse, por eso estoy de acuerdo, que la detención es de carácter reservado y será puesta en conocimiento de la policía y el fiscal, quienes deben guardar la reserva del caso. Otro, efectuada la detención del imputado con excepción del supuesto literal C del numeral 1, será puesto en el día a disposición del juez de la investigación preparatoria. Está claramente hecho el trabajo, me parece bien. El auto que confirme el requerimiento de la detención deberá contener los datos de identidad. Si el juez de oficio o a petición de parte constate errores en la individualización de la persona detenida o en los criterios referidos. Aquí se está perfeccionando la figura de la detención preliminar, señor presidente, para que no se constituya en una instrumentalización política de persecución a funcionarios que han cumplido de repente muy bien su labor y no se esté desviando el tema de lo que tiene que ser la justicia. Aquí se persigue, ¿quién persigue al criminal? ¿El congresista? ¿Quién les ha hecho creer eso, colegas? Porque están manejando esa narrativa a nivel nacional. Aquí quienes persiguen la criminalidad está el policía, está el fiscal. Y se sabe que después de muchas detenciones preliminares, otra vez sale el delincuente con la misma libertad. O no vemos también la televisión. De eso sí hacemos oídos sordos. Y queremos aquí endilgar, echarle la culpa al Congreso de la República. Y no nos parece justo que se esté utilizando este tipo de mecanismo, ¿no? Porque ¿cuál sería la diferencia en que estén extorsionando a las bodegas a cambio de una protección y algunos políticos tengan protección del Poder Judicial? ¿Cuál es la diferencia de otros políticos que tienen protección de los fiscales? Porque, por ejemplo, a algunos fiscales ya se ha demostrado por la prensa, precisamente, que han enriquecido su patrimonio en millones y no tienen detención preliminar, no tienen detención preventiva, no tienen el mismo tratamiento que cualquier persona común, y tratándose de jueces y fiscales debe ser con mayor pulcritud la justicia, y aquí no se quiere decir absolutamente nada de ese tema. Lo que se ha hecho aquí, considero, es un buen trabajo, porque no es el delirio de un día y de una noche, es el trabajo que se ha hecho de manera legislativa ordenada. Por eso yo les pido que leamos con detenimiento. Por ejemplo, dentro de la lista dicen que no se encuentran esos delitos, y sí está aquí. Por ejemplo, está el 116, del 116 al 122, colusión simple y agravada, peculado doloso y culposo, cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio, cohecho... Sí está, ¿cómo que no está? Entonces hay que leer pues con detenimiento y no tratar de sorprender y de repente forzar la figura
de no querer aceptar un trabajo. Otra cosa es que no queremos aceptar el trabajo y otra situación es que realmente queremos proteger la criminalidad de los cuellos blancos. Pues, muchísimas gracias. Muchas gracias, señor congresista. Le damos el uso de palabra. Después, por favor, del señor Paredes y el señor Cabero Alba, que están esperando. Muchas gracias. Ya, ok. Le damos el uso de palabra, que está en forma virtual, al congresista Paredes Castro. Muchas gracias, presidente. Un saludo a cada uno de mis colegas congresistas. Presidente, desde la utilización de los procesos judiciales como arma política, no se ha visto una campaña tan nutrida permanentemente para obligar al Parlamento a legislar sobre una medida entre las muchas que hay del proceso penal. Los medios han dicho que debido a que en la actualidad no hay detención preliminar, no se puede combatir con la delincuencia. Es decir, la utopía más falsa. Si mañana aprueba la detención preliminar, el combate contra la delincuencia habrá ganado y ya no habrá inseguridad ciudadana, es la pregunta que nos hacemos nosotros. Pero estamos hablando de una medida cautelar que permite a la autoridad judicial detener a una persona sospechosa de haber cometido un delito mientras se investiga y se determina su responsabilidad penal. Es pues una medida excepcional, y subrayo, presidente, lo excepcional, provisional y prevé, en este caso, que se ha diseñado para garantizar a las autoridades que una persona investigada va a permanecer a disposición mientras se lleva a cabo las primeras diligencias de investigación. Y es que mediante nuestra legislación le estamos dando al sistema judicial una herramienta que le permite evadir del principio de presunción de inocencia, ya que la persona sospechosa es detenida antes de que se determine su responsabilidad penal. Por ello, presidente, existe un gran riesgo de abuso, puesto que se puede, en este caso, puede ser utilizada de manera abusiva por las autoridades, deteniendo a personas sin suficientes pruebas o sin respetar sus derechos humanos, lo que va a tener un gran impacto en la vida personal y familiar de la persona sospechosa, incluso si finalmente es absuelta. Sobre todo teniendo, presidente, en consideración el tipo de establecimientos que como Estado ofrecemos a las personas detenidas. Y no debemos descartar el alto riesgo de corrupción antes de imponer la medida, así como en cada paso que se tenga que dar. Pero vamos en este caso a sopesar la protección de la sociedad respecto de personas que pueden, presidente, representar un peligro para la comunidad y facilitar en este caso una investigación efectiva del delito, ya que la persona sospechosa está disponible para ser interrogada y proporcionar información, previniendo la fuga del sospechoso. Estamos de acuerdo con el retorno de la detención preliminar sin flagrancia, porque es otra cosa que en este caso lo que viene mencionando la prensa, presidente, que no ha querido aclarar bien que cuando hay la flagrancia nunca se ha quitado la detención preliminar, pero esta medida cautelar es necesaria en algunos casos y debe ser utilizada de manera responsable, presidente, y respetando los derechos humanos de las personas sospechosas. Porque es importante que las autoridades judiciales y policiales actúen con prudencia y respeten los principios de presunción de inocencia y proporcionalidad. Presidente, respecto del texto que se nos ha presentado, considero que era necesario hacer modificaciones a la autógrafa que se ha observado y puesto que cuando esto ya se ha trabajado por la presión externa y queremos sacar las normas sin mucho debate y prácticamente escuchando a los expertos que pueden ocurrir problemas como el que ha ocurrido en esta propuesta. Pero, señor presidente, en primer lugar, usted debe explicar cómo es que la observación, en este caso, que estamos mencionando, este tratamiento de un proyecto de ley del artículo 79 del reglamento, tiene un solo artículo y está referido al numeral 1 del artículo 261 del nuevo Código Procesal Penal. Pero usted nos trae la modificación, además de ese mismo literal, la modificación de otros 3 numerales y la incorporación de otros 6 numerales al artículo 261, además de la modificación de un artículo más el artículo 53, presidente. Quiero pensar que detrás de la comisión hay otros expertos que están legislando, mientras que
esta propuesta, piensan que aquí lo vamos a dejar pasar así de simple, sin mayor debate. Respecto del fondo, del centro del debate, que sí, la detención preliminar es para todos los ilícitos penales o deben tener un número clause. En este caso, la propuesta de la comisión es que sea la última opción, es decir, estableciendo una lista de delitos de sangre y corrupción de funcionarios, que incluyendo la organización criminal. Al respecto, lo ideal, presidente, es que el tratamiento procesal sea el mismo para todos los delitos, pero eso depende de la responsabilidad e interés de los operadores de justicia. Y lamentablemente estos últimos tiempos, algunos de ellos han demostrado que creen que el proceso penal es una forma de hacer política y han demostrado que se requiere que la legislación sea lo más cerrada posible y determinar en qué delitos procede y en cuáles no. Por lo que apoyo el texto propuesto. Sin embargo, creo que debemos revisar los delitos que se está proponiendo y ver si falta alguno. El tema del proceso es interesante, pero por ejemplo, presidente, en el numeral 4 se dice que el imputado debe ser puesto en el día de disposición del juez. Y si se lo detiene a las 6 de la tarde, cuando se computa el día. Creo que allí, presidente, debe decir en el máximo de 24 horas. La audiencia inmediata es una buena propuesta, pero otra vez pecamos de no tener en cuenta la realidad para computar plazos. Dice, ¿quién inmediatamente realizará la audiencia con la presencia obligatoria del fiscal? Y si este fiscal está en otra diligencia, presidente, o tiene un percance que hacer, el numeral 5 no se encuentra en verbos presentes y mandatarios, en este caso, como debe ser una norma. La modificación propuesta para el artículo 53, numeral 1, literal D, creo que solo debe ir la frase, así como el juez que ha impuesto mandato de detención preliminar, puesto que vemos que se incluye la palabra de un mandato de detención, presidente, y además se agregan cuando el mandato ha sido provocado o dejado sin efecto por la sala superior. Pero estos dos temas son repetitivos del primero, son consecuencia del proceso. En términos generales, la propuesta es buena, pero creo que debemos revisarla mejor, por lo que propongo, presidente, nos demos una semana para ver mejor los delitos y otros temas, más aún considerando que respecto a este tema han acudido muchos especialistas, por lo que pediría a la presidencia remita a los despachos de los congresistas copia de todas las transcripciones de estas opiniones, que para nosotros va a ser relevante para tomar una decisión que tiene que perdurar en el tiempo, no manera rápida, no manera como siempre ha pretendido los medios de comunicación, presionarnos y responsabilizarnos, presidente. Eso no puede suceder. Por eso yo pido un cuarto intermedio de una semana para corregir, porque en realidad no podemos aprobar algo que, la verdad, para mí no va a mejorar en nada el tema que nosotros estamos abordando. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora congresista. Le damos el uso de palabra al congresista Cabero Alba. Gracias, presidente. Buenos días a mis colegas. Mire, para mí es, digamos, evidente que desde el Ejecutivo, como bien ya han mencionado algunos de mis colegas, se ha buscado obviamente dilatar este asunto y utilizar no prudentemente ni correctamente la figura de la observación de la ley por evidentes conflictos de interés que existen en el Ejecutivo, presidente. Por ejemplo, aquí está excluido el delito de enriquecimiento ilícito. La propia presidenta está en este momento con la posibilidad de ser reinvestigada por esto, no solo por el caso Rolex, sino por una serie de casos también de su entorno más cercano. Entonces, claro, es obvio que ella ha mandado para decir, no, delitos de más de 8 años, etcétera, ¿no? Con la idea de que esto se dilate y no centrar el tema. Entonces, presidente, yo creo que aquí tenemos que centrar el tema. Yo puedo coincidir con el congresista Cerrón, por ejemplo, en que hay diversos aspectos que nos dan indicios de la politización de la justicia y que deberían haber garantías para los detenidos preliminarmente, sí. Yo, por ejemplo, puedo estar de acuerdo, presidente, en que no es correcto divulgar
las imágenes, ¿no?, de las personas que son detenidas y mediáticamente ponerlos pues en una posición en la que, obviamente protegiendo la presunción de inocencia, se respete el honor, la dignidad de las personas. Eso puedo estar de acuerdo, ¿no? Yo puedo estar de acuerdo en que hay que individualizar la responsabilidad del detenido, que hay que identificarlo individualmente. Puedo estar de acuerdo también, por ejemplo, en que es importante y es una garantía, que además me parece correcta, que el juez que dicta la prisión preliminar no sea pues el que dicta la prisión preventiva, sino es obvio cuál va a ser el resultado. ¿Para qué tenemos diversas instancias si es la misma persona la que resuelve el pedido? Con lo cual, una vez que un juez conoce una causa, debe ser evidentemente otro juez el que resuelva posteriormente, ¿no? Y cosas así. Pero creo también, presidente, por otro lado, que no nos vamos a poner de acuerdo en esta comisión sobre si incluimos delitos de 4, de 5, de 8 años, cuáles sí, cuáles no, si hacemos una lista taxativa. Al final hemos tratado de hacer una lista taxativa, hemos dejado un montón de delitos afuera, no solo enriquecimiento ilícito, también se dejan afuera, como ha mencionado la congresista Luque, delitos contra el patrimonio, que son importantes en su forma agravada, y se ponen delitos, por ejemplo, como plagio, ¿no? O se excluyen, por ejemplo, delitos como el atentado contra los medios de transporte, ¿no? Entonces, estamos haciendo una lista de lavandería, estamos haciendo un Frankenstein con esta lista taxativa, presidente, y yo creo que eso no es correcto. ¿Qué cosa creo que debemos hacer, presidente? Y es mi propuesta a la comisión. Debemos ir por la restitución de la detención preliminar, que es lo que hicimos en la sesión del Pleno, donde se votó la primera votación de esto. Debemos restituirlo, presidente, para incorporar a todos los delitos que estén hoy día, porque finalmente si hacemos una lista, incluiremos algunos no tan importantes y excluiremos algunos importantes también. Entonces yo creo, presidente, que eso no va a ser posible o es muy riesgoso hacer una cosa así. Yo iría a la restitución de la prisión preliminar y en otra ley distinta trabajar esas garantías que muchos han denunciado para evitar la politización de la justicia. Creo que muchos acá estamos de acuerdo, presidente, y hemos denunciado en varias oportunidades la falta de garantías y el mal uso de la prisión preliminar, así como la politización del Ministerio Público, que tampoco es novedad y que existe y que es real, presidente. Pero eso debemos trabajarlo en una ley distinta, con las garantías que usted ha planteado en el predictamen, que algunas me parecen buenas, como lo vuelvo a repetir, ¿no? Pero por ahora yo pienso que lo prudente, lo que la ciudadanía está esperando, lo que nosotros tenemos que hacer es restituir la prisión preliminar, ratificar lo que hemos votado en el Pleno, no hacerle caso a este intento dilatorio y evidentemente con conflicto de interés del Ejecutivo de observarlo al último día, a la última hora, con evidentes intereses propios, presidente, y eso está clarísimo, cualquiera que tenga dos dedos de frente se da cuenta que lo han hecho de esa manera. Debemos restituir lo que hemos votado y luego efectivamente, si queremos ir al problema de fondo, trabajemos en esta ley qué garantías adicionales para evitar politizar la justicia se necesitan. Esa es mi posición, presidente. Gracias. Muchas gracias, señor congresista Cabero. Enseguida le damos el uso de palabra al congresista Víctor Raúl Cutipa, Cama. Gracias, presidente. Presidente, si retrocedemos unos días, nos vamos a dar cuenta o vamos a recordar que este régimen ha esperado hasta el último día para observar lo que el Congreso en su momento, creo, aprobó, aunque con algunas observaciones, recordemos, pero aprobó. Y eso de haber observado los últimos días nos lleva a la conclusión que el único objetivo que tenía este régimen era dilatar la detención preliminar. Y hoy, presidente, aparentemente pretende que a través de estas propuestas hechas y recogidas preliminarmente por la comisión, se estaría dilatando más, presidente. Yo no creo que sea cierto, presidente, que aquí los colegas congresistas estén actuando con su deber, con sus atribuciones, por presión mediática. Yo no creo, presidente, porque eso me lleva a mí un poco a relacionar con aquello que algunas personas dicen, que la inseguridad en el país solamente pasa por una percepción.
Y hace unos días un ministro se atreve a más y dice, bueno, en mi condominio todos mis vecinos viven tranquilos. Otros dicen, no, la inseguridad es una sensación y esa sensación ya la estamos reduciendo. Presidente, esto no es solamente un tema mediático. Basta caminar una cuadra en la calle, presidente. Una cuadra, invito a que caminen por las calles del Perú. Una calle. Y se van a dar cuenta, una cuadra mejor dicho. Una cuadra, ni siquiera una calle, una cuadra. Y se van a dar cuenta que hermanos peruanos, hermanas peruanas, se te acercarán y dirán cómo, hasta cuándo vivimos esta inseguridad. Y no pasa por una sensación ni percepción únicamente, presidente, porque están siendo extorsionados, porque están siendo chantajeados, porque sus hijos han sido víctimas de sicarios y que lamentablemente, presidente, con esta situación actual legal, luego de la fragancia, no se puede disponer una detención preliminar. Y eso es lo que debe preocupar, presidente, no pasa por una presión mediática, eso hay que tenerlo claro. Lo otro, presidente, es, ¿verdad? Pues no se ha considerado ciertos delitos. Y que tengo que decirlo esta mañana, ¿qué beneficia? Pues a quienes están incursos en investigaciones por delitos contra la administración pública. Eso es lo que debe preocupar también, presidente. Es cierto, el Ejecutivo tiene facultades de iniciativa legislativa, que lo presente, que trabajen sus ministros, presidente. Y podremos ir discutiendo, como hoy convocará pues usted, supongo, de acuerdo al criterio que tiene, a una sesión extraordinaria y que lo convoque. Iremos discutiendo un tema nuevo, alguna propuesta nueva del Ejecutivo, presidente. Pero sí creo que esta comisión debería en esta mañana tomar una decisión, presidente, de aprobar, o en todo caso llegar al acuerdo, de que se apruebe por insistencia el texto original, presidente, del dictamen que en su momento aprobamos en el Congreso. El pueblo ya no puede esperar más, presidente. Las calles en el Perú no pueden esperar más. En ese sentido, presidente, si este régimen tiene sus propios problemas, tiene sus propias investigaciones, que los afronte, presidente. Que los afronte como todo peruano de a pie. Porque no podemos permitir desde el Parlamento, no podemos permitir desde esta comisión, que por ciertas atribuciones que tiene este régimen, presidente, pretenda mal utilizarnos bajo sus intereses y a su favor. Yo creo que esta mañana tenemos que dar una respuesta como Congreso. Yo siempre he escuchado, bueno, no está la compañera, y decía al Congreso se le respeta. Y con ese tono que lo hacía en su momento, yo creo que debería decirlo hoy también. Presidente, esta es la oportunidad, no por presión mediática, esta es la oportunidad de darle una respuesta al pueblo peruano, de permitir a través de esta figura procesal penal, para que en los casos que no haya flagrancia, la autoridad correspondiente tenga que dictar una detención preliminar, presidente. Muchas gracias, señor congresista Víctor Raúl Cutipa. En forma breve le damos su palabra al congresista Alejandro Muñante. Muchas gracias, presidente. Habiendo escuchado la intervención de los colegas parlamentarios y siendo esta instancia la correspondiente, presidente, solicito que se pueda poner a votación una cuestión previa para que esta comisión pueda aprobar la insistencia de la autógrafa de ley aprobada el 16 de diciembre del año 2024, presidente, para que se dé un dictamen por insistencia y no como el que está planteando usted en esta comisión. Por ende, presidente, planteo formalmente la cuestión previa.
Bueno, damos cuenta de las licencias presentadas por los congresistas Gladys Ichaíez, Jessica Roseli Amorús Dulanto. Señor secretario técnico, sírvase pasar la consulta conforme ha solicitado el congresista Muñantes. Buenas tardes, señores congresistas. Se va a votar la cuestión previa planteada por el congresista Muñante Barrios para que el predictamen sea de insistencia. Congresista Mita Alanoca. En contra. Mita Alanoca en contra. Congresista Cabero Alba. A favor. Cabero Alba a favor. Bien, señores congresistas, aprobado la cuestión previa, ponemos al voto la insistencia con cargo a redacción. Señor secretario. Se va a poner al voto el predictamen de insistencia con cargo a redacción. Congresista Mita Alanoca. En contra. Mita Alanoca en contra. Congresista Cabero Alba. A favor. Cabero Alba a favor. Congresista Paredes Castro. A favor. Congresista Paredes Castro a favor. Congresista Acuña Peralta. Congresista Alegría García. Congresista Alba Prieto. A favor de la insistencia, presidente, total. No puede haber ninguna modificación, porque también existe insistencia parcial. Que quede claro que es insistencia total. El mismo texto que se aprobó el 12 de diciembre. Gracias. Alba Prieto a favor. Congresista Arriola Tueros. Congresista Balcázar Celada. En contra. Congresista Balcázar Celada en contra. Congresista Burgos Oliveros. Congresista Cerrón Rojas. En contra. Cerrón Rojas en contra. Congresista Cutipa Cama. A favor. Cutipa Cama a favor. Congresista Dávila Atanasio. A favor. Dávila Atanasio a favor. Congresista Gonza Castillo. Contra. Gonza Castillo en contra. Congresista Jáuregui Martínez de Aguayo. La congresista Jáuregui Martínez de Aguayo a favor, a través de la plataforma. Congresista Jiménez Heredia. Jiménez Heredia en contra. Congresista Montesa Facho. Montesa a favor. Montesa Facho a favor. Congresista Morante Figari. Morante Figari a favor. Morante Figari a favor. Amorús Dulanto a favor. Amorús Dulanto a favor. Congresista Moyano Delgado. La congresista Cuña Peralta a favor, a través de la plataforma. Congresista Muñante Barrios. A favor. Muñante Barrios a favor. Congresista Palacios Guamán.
A favor. Palacios Guamán, a favor. Congresista Paredes González. Paredes González, a favor. Paredes González, a favor. Congresista Ramírez García. Congresista Tacuri Valdivia. Perdón. Congresista Valer Pinto. Valer Pinto, a favor. Valer Pinto, a favor. La congresista Ramírez García, a favor, a través de la plataforma. Congresista Ventura Ángel. Ventura, a favor. Ventura Ángel, a favor. Congresista Alegría García. Alegría, a favor. Alegría García, a favor. Congresista Arriola Tueros. Congresista Moyano Delgado. Presidente, el resultado de la votación es 17 votos a favor, 5 votos en contra. Ha sido aprobado el dictamen de insistencia con cargo de redacción. Muchas gracias, señor secretario técnico. En consecuencia, ha sido aprobado por mayoría el dictamen recaído por 17, aprobado con 17 votos y 5 en contra. Bien, no habiendo más puntos por tratar en la presente sesión, solicito la dispensa de la aprobación del acta para tramitar los acuerdos adoptados en la presente sesión. Los señores congresistas que se opongan a la dispensa solicitada, sírvanse a expresarlo. Ninguno. Se da por aprobado la dispensa. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.